Nosotros necesitamos competencias de un profesional de seguridad y salud del trabajo. Punto. Olvídate que eres prevencionista, PDR, asistente. No minimices a tu cerebro. Si tú dices, yo me estoy formando porque quiero ser prevencionista, pues estás pensando abajo. Tu formación tiene que ser de jefatura a gerente, a superintendente. La máxima expresión en lo que administramos seguridad y salud del trabajo. ¿Me entiendes? Sobre esto, tu propósito es esto. Y en el camino tienes que ir desarrollando, adquiriendo habilidades y experiencia. Por eso te educas, por eso te formas. Por eso tienes que ser un hombre disciplinado. Mi hermano. Hermano. Es por eso. La constancia, la perseverancia, la disciplina es fundamental en nosotros los profesionales. Si usted no es un hombre disciplinado, está condenado al fracaso. Punto. Yo no estoy pidiendo a hombres habilidosos que nacieron con talento, por si acaso. Quiero un hombre disciplinado, perseverante, con constancia. Punto. Ese es el 90% de tu éxito. ¿Me entiendes? Fundamental ese aspecto de tu vida, las habilidades personales. Y en campo necesitamos personas con habilidades personales. Porque de las pocas herramientas que tú puedas manejar, haces un buen trabajo. Porque hay gente que conoce mucho y tiene malas habilidades personales y no es productivo para la organización. No cumple su trabajo. Mal desempeño. Conociendo mucho. Entonces, la clave está que ustedes entren en el contexto, vayan formándose personalmente y profesionalmente. En lo personal estarían ustedes, porque tienes un curso de habilidades personales. No sé si algún día lo realizarán, les haré ese proceso. ¿Ok? Pero sí, pero ustedes quieren que tengan sus dos pilares, ustedes, habilidades personales y competencias profesionales. Ahorita estamos en profesionales. Entonces, una de ellas, de las habilidades personales, es disciplina. Necesitamos una aula de educación, necesitamos disciplina. Yo los ayudo a ustedes. Porque ustedes, bueno, tienen muchos hábitos buenos y malos, y a veces te desvías. Y a veces la tecnología, los problemas, las distracciones, nos desconcentran, nos desvían del propósito del por qué estamos acá. ¿No es cierto? Nosotros estamos acá por un propósito. Entonces usted dígame, profesor Paulo, Paulo, ayúdame. Cada vez que me desvían, vuélveme, por favor, en la senda de lo correcto. Y para eso estamos nosotros. Por eso permítame usted decirle que no, hay que mantener la vía de acceso, etc. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Paulo. La salida de emergencia. ¿No? Necesitamos un extintor, no necesitamos operativos. Pero ante una emergencia, mantenemos la cama, salimos y vamos al jardín de frente. Ese es nuestro problema. No estamos organizados. Nosotros no nos conocemos. Yo primera vez que los veo a ustedes. Y ustedes también creo que sí, no sé. No. ¿Ya se conocen con tiempo? Sí. Ok. No sé si estamos organizados, no sé, pero sí. Ahorita nos organizamos. Si tuviera un evento que deseado, de forma serena, tranquila, lo vamos al parque. Que hay que esperar modificaciones. Ok. Listo. No es el caso. Entonces, amigos, el por qué estamos acá, ya les mencioné. Ustedes quieren adquirir competencias de supervisión de actividades de alto riesgo, ¿no es cierto? Y entre ellas está la altura, confinado, caliente, eléctrica, están los ISAF, están las excavaciones, manipulación con explosivos, manipulación con materiales peligrosos o exposición con materiales peligrosos, etcétera. Lastimosamente en 2 horas no puedo tocar todo. Es imposible, ¿no es cierto? Nosotros. Un módulo de actividad de alto riesgo que dura un mes. ¿Ah? Solamente altura son como 8 horas con un taller. Solamente. Entonces voy a tocar aspectos generales. Entonces, los aspectos generales, ¿por qué se dice actividad de alto riesgo? ¿Cómo se determinan las actividades de alto riesgo en tu organización? Puede ocasionar un accidente grave. Okay. ¿Cómo determinamos las actividades de alto riesgo en tu organización? ¿Cómo se determina? ¿Por qué dices tú esta actividad es de alto riesgo? Esta actividad no es de alto riesgo. Una evaluación de riesgo. Muy bien, está por ahí. Hay dos aspectos, el aspecto legal y el aspecto técnico. El aspecto legal, de acuerdo al sectorial que usted, te dice, estas actividades son de alto riesgo. Y, por ejemplo, el sector minero, construcción, hidrocarburos, electricidad, te dice, está tipificado su normativa. ¿Ok? Te dice, la altura, confinado, caliente son actividades de alto riesgo. ¿Y qué pasa con esas sectoriales que no te lo mencionan? Que la parte legal no está tipificada.
Lo tenemos que demostrar técnicamente y ahí viene el desarrollo del proceso de que usted mencionó, de evaluación de riesgos. Significa que tienes que desarrollar el proceso de evaluación de riesgo. Escúchame, ponme atención. Dejen las cosas a un costado, por favor. Lo distraen. Ustedes necesitan ahorita escucharlo. ¿Me entienden? Estamos en el proceso de escucharlo. No se distraigan con las cosas. La tecnología, lo material, su mente, mucha disciplina en su mente, su cerebro, sus pensamientos. Forcen, exijan a su cerebro, a su mente, a ponerle atención. Porque nosotros está demostrado técnicamente que perdemos la distracción, la concentración, aproximadamente 15 a 20 minutos. Por más que te guste el tema. Entonces ahí tienes que luchar. No sé si te agarras a manazos, te autodisciplinas, te autoflagelas, no sé. Esa es cuestión tuya. Tú conoces tu cuerpo. ¿Ok? Pero que necesitamos hombres disciplinados, o personas disciplinadas. ¿Por el bien de quién? De ustedes mismos. ¿Ok? Eso, ojo, y eso tiene que ver mucho de la educación y formación desde casa. Desde casa. ¿Sí? Desarrollen, formen su cuerpo. Miren, ahorita nomás el ejercicio. Pongo una repetición, ustedes se van a dar cuenta que 10 minutos bacán, después 15 minutos. Ya. Así de ser. Imagínate el trabajador. El trabajador también pierde la concentración. Ojos en la mente, ojos no en la mente, ojos no en la tarea. ¿No? Su pensamiento está en otro lado. Mira, con eso luchamos, ¿sabes? Y a veces nosotros llegamos al trabajo y le exigimos al trabajador, oye, ¿por qué no no cumple con tus procedimientos? ¿Por qué no cumple con las normas? Entre ellas, ¿por qué no has delimitado, no has señalizado? Mira, tu vía de acceso está obstaculizada. Tu extintor de tu soldadura, ¿dónde está tu vigía? A veces nos encuentran la vigía sentada. Contra eso luchamos. Porque las personas conocemos, la parte técnica es fácil de adquirir. El tema está en la disciplina de aplicarla. ¿Ok? Ustedes, para que adquieran información es facilito. Pueden entrar por internet. Ahí está todo. ¿Sí o no? Ahí está todo. Por eso primero necesitas que tú te regules, tú te controles. Nosotros los hombres de seguridad tenemos que nosotros primero controlarnos nosotros. Si no tienen la capacidad de controlarse ustedes, no pueden controlar el escenario del resto. A las 11 que van a entrar en emergencias, a primeros auxilios, una de las claves es el autocontrol. Tú no puedes ejercer procesos de atención a personas accidentadas o atención prehospitalaria si no tienes el control de tus emociones, ¿no es cierto? Si no puedes controlarte, menos vas a controlar el escenario. Por eso en el ABC de la instrucción, autocontrol, después control del escenario, ¿no es cierto? Después viene la bioseguridad, etc. Atención primaria, etc. Te lo voy a dar cuenta de seguir más tarde. En tema de seguridad es lo mismo. Ustedes tienen que ser disciplinados. Y en la supervisión de actividades de alto riesgo hay un orden también. Significa que tú estás primero, antes de entrar al campo, tú ya tienes que tener información. ¿Ok? Por eso ustedes ya han llevado. ¿Quiénes hacen seguridad acá? ¿Quiénes trabajan en seguridad? Porque hay algunos que ya están trabajando, vienen a actualizar el conocimiento. ¿De ninguno trabaja en seguridad todavía? Sí, profesores. Ok. Entonces, para nosotros, los hombres de seguridad, no voy a decir que eres previsionista, pero no. Nosotros de seguridad necesitamos tener mucha información, de conocimiento. Entonces, para cuando estemos en campo, simplemente verificar que se cumpla. ¿No? Por eso ustedes cuando van a campo, van a hacer trabajos en altura, ¿qué es lo primero que hacen? Ustedes llegan. Estamos en el taller ya. Acá están haciendo los trabajos en altura. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Ya, hay otros pasos fundamentales que hay que revisar. Estoy en este punto ustedes llegan a campo y se acercan a un contratista, a un grupo de personas, un equipo que están haciendo trabajos en alturas. ¿Qué es lo primero que le piden? Ok. ¿Qué es lo primero que usted ve en este permiso de ATS? ¿Qué es lo primero que verifica? ¿Qué es lo primero que verifica?
A ver, ¿quién me dice? ¿Usted? ¿Cómo se llama? José. José, ¿qué es lo primero que verifica en ese documento? Ok, tranquilo. ¿Alguien? Si la persona está certificada. Si la persona está certificada, ¿qué más? Nombre de los trabajadores. Nombre de los trabajadores del documento. Ok, préstame el ¿Qué tipo de trabajo están ¿Cómo? realizando? ¿Qué tipo de trabajo están realizando? ¿Qué tipo de trabajo? Si la licencia firmó el permiso. Sí, ya firmó los permisos. Ok. Nosotros los de seguridad, recuerden que, ¿qué cosa es esto? Este es un documento oficial, ¿no es cierto? Y que ante una eventualidad me va a ayudar, ante un proceso de auditoría, fiscalización, me va a ayudar, ¿cierto? Lo primero que tengo que revisar o asegurarme que el documento sea vigente y esté actualizado. Porque tú puedes trabajar y revisas su código y dice versión 4. Y tú sabes, nosotros los supervisores andamos con una matriz de documentos. Control de documentos, por ejemplo. Perdón. ¿Es cierto? Ya. Entonces tú verificas, oye, pero tú en tu matriz de la empresa, porque tú debes tener el control de documentos también, tú sabes que estás en el control 6, en la versión 6, con una actualización del 2022, porque estamos en 23, versión 6 2023, porque estamos en 15, el 15 de enero. Tú te das cuenta que ellos están trabajando con un documento, versión 3 del 2021, por ejemplo. ¿Qué significa? Que ese documento técnicamente puede ser operativo, sí, pero legalmente ya no te sirve. Si el señor tuviera un accidente mortal, incapacitante, y hay un juicio o hay una fiscalización, primero te dicen que no vas a realizar porque el documento carece de valor, porque es un documento obsoleto. Trabajo, entonces aquí no hay los aspectos generales de la supervisión de actividades de terrorismo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que asegurarte tú, que el personal trabaje con documentos vigentes. ¿Sí o no? Significa que antes de salir al campo, tú asegúrate que toda la documentación que está desplazándose en el campo sea vigente y actualizada. Por eso hay un control de documentos. ¿Sí? O sea, cada año se actualiza entonces. Todos los documentos, según requisito legal, 29.183, los reglamentos 05-2012 TR y su modificatoria, te dice que los documentos deben actualizarse periódicamente. ¿Ok? Significa que al año. Pero ese es el aspecto legal. Pero también sabemos que se debe actualizar cada vez que exista algo que lo requiera. Por ejemplo, una de claro que sí, ¿cómo se llama? Cristian. Hermano, tranquilo. A ver, ¿qué dijo ahí? Tú dices que estamos en una sesión de clases, ¿sí? Escúcheme, por favor. ¿Cuántos días tenemos? Y disculpe, dices de mi rollo, ya hablaremos de otro curso conmigo, pero ¿alguien ha llevado un curso alguna vez conmigo? ¿Sí llevó un curso conmigo? Sí. Ese es Serviter. ¿Ah? William Serviter. ¿En dónde llevó un curso conmigo? San Martín de Porres. En todos lados. En todos lados. En todos lados lo vemos. ¿Ah, sí? En el Callao. No lo recuerdo. Disculpe. Entonces, lo primero que hay que revisar, ¿qué cosas son? La vigencia de los documentos. Ok, listo. ¿Qué es la excepción? Significa que tú debes tener conocimiento en gestión de documentos. Paul, no sé esa vaina. Curso. Tienen que llevar un curso ustedes de sistema de gestión integrado. ¡Vital! ¡Vital! ¿Te gusta la seguridad? ¿A usted? Esta carrera, ¿para usted estudiando, no? ¿O no te gusta? ¿Qué haces acá? Capacitación de trabajo. ¿Ah? Capacitación de trabajo. ¿Cómo financiero? No sé, es nuevo, es nuevo. Yo sé, ¿no? ¿Tu empresa te ha puesto este curso? Ya creo que voy a ingresar. Ya, ok. Mañana Yo soy soporte. Solamente quiero saberlo. ¿Quiénes son las personas que tienen como objetivo profesional especializarse en el área de seguridad del trabajo? Todos. Ah, porque ustedes hacen otra cosa. Nosotros somos la parte operativa más riesgosa, o sea, estamos en altura, estamos ahí con los manes, controladores. No, hago esta pregunta porque quiero orientar la capacitación.
Porque es distinto formar y capacitar a una persona que quiere especializarse en el área de seguridad del trabajo. Es distinto, pues. Como PDR más que todo. ¿Ah? A los PDR más que todo. Claro, sí. No llegó ni uno todavía. Claro. Nosotros somos parte técnica. Ustedes son la parte técnica. Ok, muy importante saber eso. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que reestructurar mi enfoque ya. No puedo ser muy técnico como ustedes. Sí, pues Ustedes- la organización estaba siendo muy distinta. ¿Te das cuenta? Por un lado, para aprender. Parte de aprender, Se entiende. Igual, lo importante es que lo entiendan, ¿no? Está bien, pero tenemos conocimiento. Seguimos entonces, ya. Entonces, el control de documentos es muy importante. Entonces, ustedes como usuarios, y acá te enfoco, ustedes como usuarios, como trabajadores, es responsabilidad de ustedes verificar, confirmar y reportar, si no lo fuere, que los controles que están circulando o que ustedes llegaron a sus manos no son los adecuados. Pero ¿cómo hago eso? Es tu responsabilidad que tú a tu jefe inmediato le digas, por favor, el ATS, el PETAR, los checklists, son estos, si están actualizados, y él te va a decir sí. Pero tú cómo puedes confirmar eso? Ojo, por derecho, el área de seguridad y salud del trabajo tiene que poner a disposición, tiene que existir pasada de manera, tiene que existir, ¿cierto? Tiene que haber disponibilidad en el acceso a los documentos de seguridad. ¿Ok? Y si tú tienes un área, no sé si tu empresa tiene un área de SIC, o donde manejan. Ok. El de empresa se llama Soma. ¿Es una sola empresa ustedes? Sí. Ahí, ok. ¿Ves? Te lo voy a corregir, pensé que era. Avisa. Sí, Servitec. Esto. Ok. Entonces, ustedes tienen un área, Soma es una cosa de gestión. Porque hay sistema de gestión medio ambiente, calidad, seguridad, salud, los integra. Y en eso hay una base, cada sistema tiene una base documentaria. Entonces hay una persona responsable de integrarla. ¿Ok? Y Paul, ¿por qué este tema tiene que ver algo con la supervisión de actividades de alto riesgo? Claro que sí. Claro que sí. Porque mira, el control del documento nada más. Y ustedes como usuarios tienen la responsabilidad de confirmar que los documentos que llegan a sus manos sean vigentes y actualizados. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando ya tip número 1, asegúrate que los documentos que están circulando sean los vigentes. 2, tengo que especificar o determinar o identificar qué actividades estoy realizando. Altura, confinado, calidad. Vamos a empezar con altura, ¿te parece? Ok. Antes de entrar a campo, ¿qué debo asegurarme yo? Seleccionar el área. No, antes de realizar el trabajo de altura, ¿qué debo asegurarme yo que exista? Primero, que los usuarios, los trabajadores que van a realizar las actividades de alto riesgo, en este caso de alturas, tengan las competencias. Pues. Y administrativamente, si usted va a realizar trabajos en alturas, tiene que tener su cargo, certificado de aptitud médico ocupacional. El cargo. ¿Ok? Es el nombre que le dan. Entonces, ¿todos en alturas acá? Sí. Ok. Eso es lo más. En alturas, ¿a cuántos metros trabaja usted? ¿A partir hasta qué? 15 Desde el metro 80 hasta 20 metros. 20 metros. Ok. Sí necesitan el certificado de aptitud para hacer eso. Y todos lo tienen, ¿no es cierto? Como es una actividad de alto riesgo, ¿qué otros documentos necesitan verificar? Que existan. Tú como usuario, asegurarte que existan. El SCTR. ¿No es cierto? No estoy hablando del seguro ley. El seguro ley es un tema sociolaboral que el primer día que tú trabajas te lo ganas. Y el SCTR, los SCTR por pensión y salud, es un documento que tú debes asegurarte que lo tengas. ¿Ok? A veces en las organizaciones los usuarios se olvidan que hay 1 o 2 días, medio día, que no tenemos el seguro, por si acaso. Entonces siempre les digo, oye, ¿cómo están mis seguros? Mi SCTR, ¿está bien? Pensión y salud, pide una copia. Asegúrate que existe eso. Si no existiera, exige a tu empleador. Y como debe existir una política de negativa al trabajo, usted diga, ¿sabes qué? Sin esto no puede iniciar labores. No puedes iniciar labores. Legalmente estás vulnerable. ¿Ok? Entonces, mira los documentos que estamos revisando. El SCTR. ¿Qué otro documento debe existir? El CAMO, ¿qué más? La TS. No estamos hablando del primero de la persona, la competencia de la persona.
que la persona que va a hacer el trabajo en altura haya llevado cursos de trabajo en altura. Capacitado. De oferta. Que estén capacitados. Las capacitaciones son anuales. Los temas de seguridad tienen vigencia de un año. Por si acaso. ¿Ok? ¿Subemos actualizado también? ¿Su qué? Su examen, los exámenes médicos ocupacionales, ¿te refieres a eso? ¿Cierto? Ok. Los exámenes médicos ocupacionales, dado que ustedes realizan una actividad de alto riesgo, tiene que ser periódico, anual. Al ingreso y anual. Porque hay una normativa, pues, la RM 311 con su modificatoria de la 571. Es muy importante conocer la parte legal. ¿Ok? Pero ya no tan exigente porque ustedes son usuarios. ¿No? Si hubiera un prevencionista acá, ese sí. Sí, hay uno. ¿Dónde está? Ahí está. O sea, llega Ah, facilita. No chiquito va a su casa. ¿Cuánto tiempo? Así. ¿Cuánto ciclo de vida de un mes? Dime. 5 años. ¿Cuánto? Está bien, 5 Pásame una correa, compadre, para esto. Escúcheme. Son 5 años. No, te han engañado toda la vida. Entre 4 a 3. Te han engañado toda la vida, escúcheme. ¿Usted es prevencionista o no? Soy ingeniero ambiental. Ok. ¿Cuál es su puesto de trabajo? PDR. Ok. Por eso te decía prevencionista. Yo soy ingeniero industrial y soy gerente de seguridad. Sexual. Los supersoma. SST, sí, ¿Te das cuenta? Ante la ley, es el área de servicio y seguridad de un buen trabajo. Y cada organización pone el nombre que quiera al área de seguridad y seguridad del trabajo. En tu empresa le ponen SOMA. ¿Entiendes? Quiero que pienses. Ustedes no son robots, son pensantes. Ante la ley es el área de seguridad y seguridad del trabajo. Artículo 26. De la ley 2380. ¿No es cierto? Pero, aún y antes, porque hay en mi organización, en una organización se llama seguridad industrial, seguridad industrial, seguridad y salud del trabajo, SOMA, el área, y cada área. Son pareja. Y cada área determina el nombre del puesto de trabajo como quiere. Por eso es muy importante. Por eso en una empresa, en su empresa dice que se llama PDR, ¿cierto? Claro. ¿Te das cuenta? En otra empresa puede decir, no, PDR no, que sea asistente y supervisor, son los nombres del puesto de trabajo. Eso varía en cada organización. Por eso llegamos a la empresa, quiero un curso de SOMA. Está loco, ¿no? ¿Se dan cuenta del concepto? Entonces nosotros tenemos que llevar cursos que nos actualicen el concepto real. Entonces, mire, el concepto real. ¿Cuánto es el ciclo de vida de un arnés? 2 años. Dependiendo. 2 años. Dependiendo de qué. Mire, eso está más ligado a la verdad. Porque yo lo puedo usar ahora y si no lo dejé correctamente ubicado le puede caer. Ok. Mire, les comento una cosa. Lo último en estos temas de seguridad. ¿De dónde salen los 5 años? Es un tema comercial. Es un tema comercial. 5 años guardado. Ni guardado, escúchame. Y sin utilizarlo. Escúchame. Entonces, lo que la norma te pide, ANSI 3, No, ahí sí me ganó. de ese te voy a agarrar más tarde. Hay una normativa técnica de los arneses, en los sistemas de protección contra caída. Y en ninguna normativa te dice el ciclo de caducidad o el ciclo de vida de cualquier elemento de los sistemas de protección contra caídas, por si acaso. Oye, ¿de dónde salió eso de 5 años? Esa es otra historia. Te estoy diciendo la parte técnica. Entonces, ¿cuál es su ciclo de vida? Y acá viene lo que usted dice. La ley te dice, la norma te dice, que los elementos del sistema de protección contra caídas, si bien es cierto, yo no te digo cuál es su vigencia, pero sí te digo que cada año debe pasar por una inspección por un profesional competente. Y él determina si sigue en circulación o lo saca de circulación. Porque es el hombre competente. ¿Entendió? Por eso la ley te dice que debe tener fecha de fabricación. Eso sí te pide. Y otras cosas más. Porque el mío te la sabe. Cuando nosotros realizamos trabajos de campo, cuando nos acercamos como hombres de seguridad o usuarios, su ojo de él es distinto al de ustedes. ¿No es cierto? Él se asegura que ustedes trabajen bien, tú te aseguras que tú debes trabajar bien.
Y cada uno tiene distintas perspectivas, pero vamos al único propósito, de trabajar seguro y saludable, eliminando todos los tipos de peligro. ¿Cuáles son los tipos de peligro? La altura. Hay peligros. ¿Cuál es el riesgo principal en alturas? Caída de distintos niveles, ¿no es cierto? Para el que está arriba. ¿Cuál es el riesgo principal para el que está abajo? Caída de objetos. ¿Te das cuenta? De acuerdo a tu ubicación, cambia los objetos. Cambia el peligro, el riesgo, el peligro. Entonces, nosotros necesitamos tener el conocimiento de poder identificar todos los peligros en campo, en las actividades del torneo. ¿Se acuerdan ustedes que hay peligros que me accidentan y peligros que me enferman? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso ustedes, no? ¿Cuáles son los peligros que me enferman? Los peligros físicos, biológicos, químicos, neurológicos y psicosociales. Y cada uno de ellos es un mundo. Por si acaso, si yo quiero hablar solamente de peligros físicos, ruido, radiación, temperatura, iluminación, presión, vibración, cada uno es un mundo. Y ahora entran a químicos. Y en químicos, ojo, y en radiación, en los físicos, está la radiación solar, rayos solares y las radiaciones, bueno, están las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y sobre ellas sale la radiación solar, las radiaciones UV. ¿Y yo me voy a exponer a ello en trabajo en altura o no? ¿Sí o no? Más aún cuando hay una ley. ¿Cuál es esa ley? La 30.102. Ley 30.102. La ley de exposición prolongada de rayos solares. Significa que un buen programa de seguridad tiene que atender no solamente al riesgo principal, sino a todos los riesgos. Entre ellos, radiación solar, exposición a radiación solar. Por eso hay un programa entre los elementos de control, a ustedes les deben dar, si son alturas, por los mangas largas, ¿no es cierto? Sí, claro, lógico, de algodón, sí, bloqueadores solares, mayores a 50, ¿no es cierto? Solo asegúrense que sean mayores a 50. En 50 sí protegen igual, la brecha es muy mínima, ¿no es cierto? No sé si le dan sus cascos. ¿Qué tipo de cascos son? El dicho de la marca. El casco para. Claro, ¿cuántos puntos de apoyo? El barquejo, ¿cuántos puntos de apoyo tiene? Dos. Ok. ¿El tipo 1 o tipo 2? Recuerden que los cascos se clasifican por tipo y por clase. Tipo desechable. Tipo desechable. Son eléctricos, aguantan la eléctrico. Todos los cascos tienen resistencia a la parte eléctrica. Okay, pero los eléctricos tienen mayor capacidad. ¿Cuál es la diferencia entre un casco industrial que está diseñado para afrontar impactos de arriba hacia abajo, no laterales? Pero cuando nosotros hacemos trabajos en altura y tú te caes, te vas a golpear solamente la parte central, no. De acuerdo a cómo cae, te vas golpeando. Entonces, por eso necesitamos cascos para hacer trabajos en altura. Que son más chacos y te protegen impactos laterales. Y una sujeción de 4 puntos. Porque con 2 puntos, en la primera sale electrificado. Claro. Y entonces, bueno, ¿y eso dónde sale? ¿De dónde salen todos los elementos de control? ¿Ah? ¿Ah? Salen del proceso de evaluación de ruido, de los hiper. Entonces tú asegúrate que tu hiper, cuando es trabajo en altura, que digan casco. ¿Pero casco de qué? Casco de 4 puntos, que es lo ideal. Es lo ideal. Ustedes, si hacen trabajo de altura, es lo ideal. Primero, si lo vas a exigir, primero tiene que haber un profesional que se asegure que en su matriz existe eso. Y después, cuando sustenta la empresa, porque es la que suelta el dinero, sustentarlo. Mire, por su actividad, él tiene este tipo de EPP. Así como el que hace mantenimiento a las subestaciones necesita zapatos, guantes, casco, incluso si hace trabajo en altura, chaleco, arnés dieléctrico, pues no, es dieléctrico porque hay un peligro específico, ¿sí? Para altura es lo mismo. Para altura necesitas un elemento adecuado, idóneo para tu actividad. Ingeniero, ¿cuál es el matriz que se refiere al hiper? Cuando hablo de matriz, sí, me refiero al hiper, que es el hiper base.
porque con el IPE es evidente. Ok, entonces, nosotros necesitamos, antes de entrar a las dunas, nosotros necesitamos asegurarnos que la actividad de alto riesgo que se esté realizando en campo se haga correctamente. Ya verificamos que el trabajador tenga las competencias, nos aseguramos que la documentación que está circulando sea actualizada, nos hemos asegurado que los usuarios sepan llenar correctamente el ATS y el PETAR, y ahí viene cuando ustedes se acercan y le piden el ATS. ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué primero se revisa? ¿El ATS y el PETAR? La charla primero. Ok, la charla, ok, recuerda, la charla no está tipificada legalmente. Es una especie de... Sí, permíteme. Entonces, legalmente no está. Gracias. Todo sale de tu sistema de gestión como empresa. Y hay empresas que dicen, no, para mis actividades de riesgo tiene que hacer su charla de 5 minutos, tiene que hacer un checklist del área, checklist de los equipos que vas a utilizar, desarrollas tu ATS, tu PETAR. Como que hay empresas que no, solamente el ATS y el PETAR. ¿Ok? Cada organización define sus estándares. ¿Ok? Cada organización define sus estándares. Pero lo mínimo que se debe cumplir, lo que está tipificado legalmente. Y la parte legal también te dice, uno que debe desarrollar el ATS y el PETAR. ¿Ok? La parte normativa. Entonces, primero desarrollemos el ATS. ¿Cómo es el ATS? No, ahí está el ATS. Ustedes, sus ATS lo tienen en este documento. Y es un buen estándar el que esté relativo. Ya lo tengo a usted y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todos los campos del ATS y PETAR deben ser llenados correctamente. Cuando ustedes coloquen sus nombres, el nombre de los ATS y PETAR debe ser completo. ¿Ok? Olvídense que, por ejemplo, yo pongo PM, P. Medina, mi nombre es completo siempre. En una ATS son documentos oficiales. Entonces, procure llenar sus datos completos. Firmar, tiene que haber 4 datos obligatorios en una ATS: apellidos y nombres completos, su DNI, su firma y su puesto de trabajo. Dime esto. No, aquí estoy viendo, dice la versión 31 de marzo del 2011. Falta actualizar. Ok. Pero ese no es tu documento de tu empresa. No, No, ok, este es didáctico, pues. No. Ok, pero me da gusto que ya ustedes su primer foco en asegurarse que el documento que tienen en mano esté vigente. ¿Ok? Está vigente. Listo, entonces, ¿estamos en el PETAR? Altura. Altura. Ok. ¿Cuál es la diferencia?